La noche anterior a su boda, Lucía, una joven de apenas 20 años que hacía su pasantía como enfermera en el Hospital Provincial de Granada, no pudo pegar un ojo. El murmullo lejano de la ciudad apenas se colaba por la ventana de su pequeño cuarto en la residencia de enfermería, pero su mente era un torbellino que no dejaba espacio al sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del hombre con el que estaba a punto de casarse, don Alonso, un empresario viudo que rozaba los 65. Lucía recordaba el momento en que su madre, doña Elvira, le comunicó la decisión. Era una tarde de verano, el calor se pegaba a las paredes de la vieja casa familiar en las afueras de Jaén. Su madre tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero la voz firme. «Hija, no hay otra salida», le dijo mientras apretaba entre sus manos una carta con el sello del banco. «Las deudas de tu padre nos van a dejar en la calle. Don Alonso ha ofrecido pagar todo, si aceptas casarte con él». Lucía se quedó helada. Apenas acababa de iniciar sus prácticas de enfermería, soñaba con terminar la carrera, viajar, quizás algún día trabajar en una ONG médica. Nunca se imaginó un destino que la atara de esa forma, y menos a un hombre que podría ser su padre. Pero la enfermedad de su hermano menor, Daniel, complicaba todo. El tratamiento era costoso, y sin la ayuda de don Alonso, la esperanza de que Daniel se recuperara se desvanecería como el humo. Los días siguientes fueron un desfile de emociones contenidas. En el hospital, mientras cambiaba vendajes y preparaba medicinas, Lucía sentía el peso de cada mirada. Algunos compañeros intuían que algo pasaba, ella se esforzaba en sonreír, en fingir normalidad, pero por dentro su corazón se retorcía. La mañana de la boda amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. En la iglesia, el murmullo de los invitados llenaba el aire de una tensión silenciosa. Lucía avanzó por el pasillo central con un vestido de encaje que no había elegido, con un ramo de rosas blancas que pesaba como si estuviera hecho de piedra. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol mientras trataba de no mirar a su madre, que contenía las lágrimas en el primer banco. Don Alonso la esperaba junto al altar, impecable en su traje negro. Su rostro curtido por los años mostraba una serenidad que a Lucía le resultaba inquietante. No había en sus ojos ni rastro de burla ni de deseo, solo una calma impenetrable, como si supiera que todo estaba bajo control. Cuando el sacerdote les pidió que unieran sus manos, Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El anillo que él deslizó en su dedo estaba frío, como si hubiese sido guardado en hielo. Durante la ceremonia, Lucía apenas escuchó las palabras del sacerdote. Las campanas sonaron cuando el sí, quiero salió de sus labios temblorosos. En ese momento, el murmullo de la gente se convirtió en un rumor lejano. Sentía que estaba firmando un pacto del que no había escapatoria. El banquete posterior fue un teatro de sonrisas forzadas. Los familiares de don Alonso la felicitaban con frases que sonaban a sentencia: serás muy feliz, es un hombre de honor, qué bendición para tu familia. Lucía apenas probó bocado. El sabor metálico de la culpa le secaba la garganta. Cada vez que pensaba en Daniel, internado en el hospital con una sonda que lo mantenía estable, su corazón se apretaba con un dolor que no sabía si era amor o remordimiento. Cuando la noche cayó y los últimos invitados se despidieron, Lucía supo que no podía retrasar más lo inevitable. La limusina los condujo hasta la antigua hacienda de don Alonso, una mansión de piedra en las afueras de la ciudad. El camino, iluminado por faroles antiguos, parecía una senda hacia un destino que ella no había elegido. Al entrar, el eco de sus pasos resonó en el gran salón adornado con tapices y cuadros de ancestros. Un perfume de madera envejecida y cera de velas impregnaba el aire. Don Alonso le indicó el camino hacia la habitación principal con una cortesía que, lejos de tranquilizarla, la inquietó aún más. Lucía sentía el corazón golpearle el pecho como si quisiera escapar. Las paredes de la habitación, cubiertas de cortinas de terciopelo color vino, parecían acercarse lentamente. La luz de una lámpara dorada bañaba la estancia en una penumbra cálida que contrastaba con el frío que ella sentía por dentro. Don Alonso cerró la puerta detrás de ellos. El suave clic de la cerradura fue como un trueno en su mente. Lucía respiró hondo, dispuesta a enfrentar lo que venía.
Pero entonces él se volvió hacia ella y, con una voz grave pero serena, pronunció las palabras que la dejaron sin aliento. Lucía, esta noche no serás mi esposa en el sentido que temes. Hay algo que debo mostrarte primero. Lucía parpadeó, sin comprender. Don Alonso caminó hasta un viejo baúl de madera al pie de la cama. Lo abrió con cuidado y sacó un sobresellado con cera roja. Lo colocó en sus manos temblorosas. Antes de que leas, dijo él, quiero que sepas que nada de lo que has vivido en estos días es lo que parece. El silencio se volvió pesado, casi irrespirable. Lucía miró el sobre, el corazón desbocado. Dentro, intuía, se encontraba la clave de un secreto que podía trastocar no solo su recién iniciado matrimonio, sino también todo lo que creía saber de su propia familia. El latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Aquella noche, que había temido por razones muy distintas, estaba a punto de revelarle un destino que jamás hubiera podido imaginar. Lucía permaneció inmóvil, con el sobre en las manos, como si aquel pequeño rectángulo de papel pesara más que todo el pasado que la había llevado hasta allí. La cera roja tenía una grieta diminuta que reflejaba la luz de la lámpara. Respiró hondo y, con un temblor casi imperceptible, rompió el sello. El sonido del papel al desgarrarse le pareció un grito en la habitación silenciosa. Dentro había una carta escrita con una caligrafía elegante, trazos firmes de quien no tiembla ni siquiera frente a un abismo. Lucía comenzó a leer. Querida Lucía, si estás leyendo estas palabras es porque aceptaste un destino que nunca debió ser tuyo. Antes de que la culpa o el miedo te devoren, debes saber la verdad. Tu padre, antes de morir, me confió un secreto que cambió mi vida para siempre y que hoy, inevitablemente, cambia la tuya. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Sus dedos apretaban la hoja con fuerza mientras sus ojos recorrían las líneas siguientes. Años atrás, tu padre salvó mi empresa de una quiebra segura. Lo hizo a costa de su propia salud y de su fortuna. Me juré que, cuando llegara el momento, protegería a su familia como si fuera la mía. Pero hubo algo más, un documento, un testamento no revelado, que liga a tu familia con la mía de una forma que no imaginas. Para protegerte de enemigos que todavía rondan nuestras vidas, tu padre y yo acordamos este matrimonio. No para encadenarte, sino para darte el escudo que él ya no puede ofrecerte. Lucía bajó la carta con los ojos muy abiertos. El corazón le latía en la garganta. La mezcla de rabia, alivio y confusión era tan intensa que apenas podía respirar. Levantó la vista hacia don Alonso, que se mantenía de pie a unos pasos de ella, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada fija en el suelo. ¿Mi padre, te pidió esto? Logró decir, su voz apenas un susurro. Don Alonso asintió con lentitud. Tu padre sabía que había personas dispuestas a destruir lo que quedaba de vuestra herencia. Él me pidió que te protegiera, aunque eso significara unir nuestras vidas de una manera que el mundo entendiera como un matrimonio. Lucía dio un paso atrás. Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no confiar en mí? El hombre suspiró, y por un instante su rostro envejeció 10 años. Porque sabía que tu carácter noble te empujaría a sacrificarte sin pensarlo. Quería que tu decisión naciera del amor por tu hermano y no de un pacto secreto. Las palabras se deslizaban como agua helada por la piel de Lucía. Una parte de ella quería gritar, reclamar la verdad que le había negado. Otra parte, sin embargo, comenzaba a comprender la magnitud del gesto de su padre. No te he traído aquí para poseerte, Lucía, continuó don Alonso con voz firme. Tu libertad sigue intacta. Este matrimonio es una fachada. Cuando lo desees, podremos disolverlo. Pero mientras tanto, nadie se atreverá a tocarte, ni a ti ni a tu hermano. El silencio volvió a llenar la habitación, denso como una niebla. Lucía bajó la mirada. En su interior, la tormenta de emociones rugía, gratitud, rabia, alivio y un dolor profundo por la despedida definitiva de su padre. Se dejó caer en un sillón cercano, la carta aún en sus manos. Por primera vez en semanas, las lágrimas brotaron sin contención. No eran las mismas que había derramado en el altar.
Estas eran un río de duelo, de amor y de una revelación demasiado grande para su corazón joven. Don Alonso se acercó despacio. Con un gesto casi paternal, le ofreció un pañuelo de lino. Lucía lo aceptó sin mirarlo. El roce suave de la tela en su rostro le recordó los pañuelos que su padre solía llevar en el bolsillo. «Tienes derecho a odiarme», dijo don Alonso con voz grave. «Yo acepté este plan porque le debía la vida a tu padre. Pero nunca quise verte sufrir así». Lucía levantó la vista. Había en los ojos del hombre un brillo inesperado, una mezcla de tristeza y respeto. Ya no era solo el empresario poderoso que ella temía. En ese momento, don Alonso le pareció un guardián cansado, un hombre que había cargado con un secreto demasiado pesado durante demasiado tiempo. Las horas siguientes pasaron como un suspiro. Hablaron poco, pero cada palabra pesaba. Don Alonso le mostró un documento guardado en una caja fuerte, un acuerdo firmado por su padre, la prueba de que todo había sido planificado para protegerla. Al amanecer, los primeros rayos de luz se filtraron por las cortinas de terciopelo. Lucía, exhausta, se levantó y miró por la ventana los campos que rodeaban la hacienda. Por primera vez en días, sintió que podía respirar. Cuando volvió la vista hacia don Alonso, lo encontró observándola en silencio. «No tienes que quedarte aquí», dijo él con suavidad. «Eres libre de volver a tu vida en el hospital, de continuar tus estudios. Si decides marcharte hoy, te acompañaré». Lucía lo miró largamente. En su interior, algo había cambiado. Aún dolía el engaño, pero también comprendía que la unión que la había aterrorizado no era una cadena, sino un escudo. «Quiero entender todo antes de tomar cualquier decisión», respondió finalmente. «No puedo huir sin saber quiénes son esos enemigos de los que hablas». Don Alonso asintió, como si hubiera esperado esas palabras. «Entonces ha llegado el momento de mostrarte el verdadero peligro que tu padre temía». Salieron de la habitación y recorrieron un pasillo largo adornado con retratos antiguos. En un estudio oculto tras una puerta de madera tallada, don Alonso reveló una pared cubierta de documentos y fotografías. Rostros de hombres trajeados, recortes de periódicos con titulares de corrupción y fraude, cartas amenazantes. Lucía sintió un escalofrío. Entre aquellas imágenes reconoció a un hombre que había visitado su casa meses antes, un supuesto amigo de su padre. Don Alonso señaló su rostro con un gesto grave. «Él es Rafael Montalbán», dijo. «El verdadero responsable de las deudas de tu familia y de la enfermedad de tu padre». El nombre resonó como un eco en la memoria de Lucía. Lo había visto sonreír en su sala de estar, ofreciendo promesas de ayuda que ahora sonaban a veneno. «Tu padre descubrió su red de negocios sucios», continuó don Alonso. «Montalbán quiso silenciarlo, primero con amenazas, luego con trampas financieras. Cuando tu padre enfermó, yo prometí que ni tú ni tu hermano quedaríais expuestos a su venganza». Lucía apretó los puños. Una mezcla de furia y miedo la atravesó. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero con ellas llegaba un peligro que no había imaginado. Don Alonso la miró con seriedad. «Si decides quedarte en esta alianza, juntos podremos desenmascararlo. Pero si prefieres alejarte, te ayudaré a desaparecer para que jamás pueda encontrarte». Lucía respiró hondo. Su vida había cambiado en un solo día. Lo que empezó como un matrimonio forzado se había convertido en un campo de batalla donde su futuro y el de su hermano estaban en juego. Mientras observaba las fotografías que cubrían la pared, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El amanecer tiñó de oro los campos de la hacienda cuando Lucía bajó la escalera principal. La noche anterior le había revelado un mundo que jamás habría imaginado, la red de corrupción de Rafael Montalbán, la promesa de su padre a don Alonso y un matrimonio que no era lo que todos creían. La brisa de la mañana traía el perfume de los naranjos, pero para Lucía ese aroma se mezclaba con el peso de una decisión que debía tomar antes de que el día terminara. Don Alonso la esperaba en el salón con una carpeta de cuero en las manos. Su semblante mostraba la misma serenidad que la noche anterior, pero en sus ojos brillaba una determinación que Lucía no había visto hasta entonces. «Hoy debemos decidir cómo actuar», dijo él en voz baja. «Montalbán no se detendrá.
Ya sabrá que tu padre no está para defenderse, y tú eres el último eslabón que puede destruirlo. Lucía apretó la carta que aún llevaba en el bolsillo. El recuerdo de su padre, enfermo y en silencio, le atravesaba el corazón como una lanza. No quiero huir, respondió con firmeza. Si mi padre confió en ti para protegernos, yo también confío. Pero quiero que se haga justicia. Don Alonso asintió lentamente. Entonces debemos enfrentarlo con pruebas. Aquel mismo día, Alonso la condujo a un despacho en el centro de Granada. Era un edificio discreto, de paredes gruesas y pasillos silenciosos. Allí los esperaba Clara, una abogada de mediana edad, antigua amiga de la familia de Alonso. Clara tenía la mirada aguda de quien sabe moverse entre sombras. Tenemos grabaciones, transferencias bancarias y contratos falsificados, explicó Clara mientras desplegaba documentos sobre la mesa. Pero necesitamos un testimonio directo, alguien que haya sido testigo de sus amenazas. Lucía tragó saliva. En su memoria apareció la imagen de Montalbán visitando su casa unos meses antes de la muerte de su padre. Recordó cómo había susurrado algo al oído de su madre cuando creyó que ella no escuchaba: tu marido pagará el precio de su silencio. Lucía repitió aquellas palabras en voz alta, con un temblor que no logró disimular. Clara levantó la vista, satisfecha. Eso bastará para que la fiscalía abra un caso. Pero debemos movernos rápido, Montalbán tiene contactos en todos lados. Horas después, cuando regresaron a la hacienda, un coche negro se detuvo frente a la verja. Lucía sintió un escalofrío. De él bajó Rafael Montalbán, impecable en un traje gris, con una sonrisa helada que no alcanzaba sus ojos. ¡Qué sorpresa!, dijo con tono falso de cortesía. Vengo a felicitar a los recién casados. Don Alonso dio un paso adelante, interponiéndose entre Montalbán y Lucía. No eres bienvenido aquí. La sonrisa de Montalbán se ensanchó apenas. Solo quería saludar a la joven esposa. ¿Acaso temes que le diga la verdad? Lucía reunió todo su valor y se adelantó. Ya conozco la verdad, Montalbán. Sé lo que hiciste con mi padre, y pronto lo sabrá la justicia. La expresión de Montalbán se endureció. Por un instante, la máscara de cortesía cayó, revelando el odio que escondía. Te arrepentirás, escupió entre dientes. No, respondió Lucía con voz firme. El que se arrepentirá serás tú. Montalbán retrocedió un paso, midiendo a don Alonso y a Lucía con una mirada cargada de amenazas mudas. Finalmente se volvió sin decir más, subió a su coche y desapareció en un rugido de motor. La tensión quedó suspendida en el aire. Don Alonso miró a Lucía con un orgullo silencioso. Has heredado la valentía de tu padre, murmuró. Esa misma noche, Clara presentó las pruebas ante la fiscalía. Lo que siguió fueron días de espera, de interrogatorios y de cautela. Montalbán intentó mover sus influencias, pero los documentos y el testimonio de Lucía eran irrefutables. En menos de un mes, la policía detuvo a Montalbán bajo cargos de fraude, extorsión y tentativa de homicidio. Cuando la noticia de su arresto llegó a la hacienda, Lucía se encontraba en el hospital, en su turno de prácticas. Sostuvo el teléfono entre las manos y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Pensó en su hermano Daniel, que comenzaba a mostrar señales de recuperación. Pensó en su padre, que desde algún rincón de la eternidad debía de sentirse en paz. Aquella tarde, al salir del hospital, encontró a don Alonso esperándola junto al portón. La luz del atardecer bañaba su figura, y en su rostro había una mezcla de alivio y cansancio. El peligro ha pasado, dijo él con una leve sonrisa. Ahora eres libre para elegir tu camino. Lucía lo miró en silencio. El hombre que en un principio había sido símbolo de miedo y de un destino impuesto se había convertido en un aliado, en un guardián, casi en un amigo. Quiero anular el matrimonio, dijo finalmente, con voz suave pero segura. No porque me arrepienta de lo que hicimos, sino porque quiero que mi vida vuelva a ser mía. Don Alonso inclinó la cabeza, respetuoso. Así debe ser. Tu padre estaría orgulloso. Los trámites fueron discretos y rápidos. En pocos meses, Lucía volvió a firmar su libertad,
no como una ruptura amarga, sino como el cierre de un capítulo marcado por el sacrificio y la valentía. El día en que recibió el documento final de la anulación, Lucía caminó por los pasillos del hospital con una sensación de ligereza que no recordaba. Daniel, cada vez más fuerte, la esperaba en casa. Aquella noche, mientras contemplaba las estrellas desde la ventana de su habitación, Lucía pensó en todo lo vivido. Había llorado de miedo y de impotencia, había sentido la traición y también la esperanza. De la mano de un hombre que solo quiso honrar una promesa, había descubierto que el verdadero amor de un padre no siempre se muestra en vida, sino en las decisiones que deja tras su partida. El viento de la sierra trajo hasta ella el murmullo de los naranjos. Lucía cerró los ojos y sonrió. Sabía que el camino por delante sería suyo, libre y pleno, y que la fuerza que había despertado en su interior la acompañaría para siempre. Y así, en el silencio sereno de la noche andaluza, comprendió que las promesas de amor y de protección pueden tomar formas inesperadas y que la valentía no siempre consiste en huir, sino en enfrentarse a la verdad con el corazón abierto.